Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ante las convocatorias de marchas, protestas a nivel nacional convocadas para hoy, vamos a saber cuál es la situación, por ejemplo, en diferentes partes del país. Sabemos que, por ejemplo, en Ayacucho la situación está bastante tranquila. Fuerzas Armadas y también la policía están haciendo y están manteniendo el orden, pero también tenemos información de otras partes. Apurímac, por ejemplo, nuestro columnista Richard Arce colocó en su cuenta de Twitter cómo está la situación. Vamos a leerles un poco de lo que dijo en su Twitter. Se entiende las protestas, pero esta tiene que dar por voluntad propia. No se puede imponer y menos amenazar a ciudadanos que viven del día a día. Aquí en Abancay, Apurímac, en el Mercado de las Américas, piquetes están obligando a los comerciantes a retirarse y amenazando a todo el mundo. Vamos a ver el siguiente video a continuación que publicó nuestro columnista Richard Arce y ex congresista de la República. Señora, hacer el negocio, evítense problemas. Por favor, háganme caso y no traten de pasarse vivos. Van a volver y ahí no les van. Señora, hacer el negocio, evítense problemas. Por favor, háganme caso y no traten de pasarse vivos. Van a volver y ahí no les van. Háganme caso y evítense problemas. ¿Quiénes son esos fascinerosos? No lo sabemos. Seguramente la Policía Nacional debe estar haciendo su trabajo para identificarlos. Pero ya estamos conectados con Richard Arce, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Mayra, buenas tardes. Un gusto, como siempre, dialogar con Perú 21. ¿Cómo están las cosas en Apurímac? Es un poco complejo, ¿no? Porque evidentemente el día de hoy hubo convocatoria en toda la región. Lo que podemos afirmar es que ha habido bloqueos en los accesos, sobre todo a Abancay y Andahuaylas, que son las provincias más grandes de Apurímac, y ha habido piquetes de protestantes, de protesta, perdón, que han estado generando cierto nivel de alteración del orden público, ¿no? Como decía en el Twitter, uno tiene todo el derecho legítimo de protestar, de manifestarse, pero no puedes llegar a ese extremo de agredir, de coaccionar, de condicionar, de amenazar, inclusive a humildes comerciantes que venden en los mercados. Yo en la mañana fui a hacer mis compras, como es de costumbre. Hay un mercado que es muy concurrido, es en las Américas, los que conocen a Banca y conocen muy bien, y de ahí se puede adquirir productos de pan llevar que traen de las comunidades aledañas, comuneros, campesinos, humildes, que venden acá se dice asnapa, ¿no? Que son las verduras, el culantro, el perejil, o traen sus frutas, traen tuna. Sus ingresos, sacando cuentas, no pasará de 20 soles al día. Y ese es todo el trabajo de todo un día. Entonces, ellos tienen que vender porque evidentemente si no venden, no tienen un ingreso para su familia. La precariedad y la pobreza es bastante dura. Es en esa circunstancia que un grupo y un piquete comandado por un tal, es conocido como Milan, acá en Abancay, es el que estuvo intimidando ahí a la población, estuvo amenazando a los comerciantes, ¿no? Para que se retiren. Y hay otro Twitter que hago donde se asustan las señoras, las mujeres que estaban vendiendo y tuvieron que retirarse ante la amenaza que estaban realizando. Eso no es protesta. Lo primero es que causa indignación, porque si hay algo elemental justamente es el respeto a esas personas que tienen el origen humilde y que se sacrifican día a día y no puedes tú estar presionando de esa manera para llegar a esta circunstancia donde se obliga prácticamente a las personas, uno a retirarse o otro a plegarse a su protesta, ¿no? Entonces, diferenciemos, que se hagan las movilizaciones, que se hagan las manifestaciones, pero no de esa manera. Lo bueno fue que la policía intervino y ya está retenido en la dirección regional de la policía acá en Abacay, así que tendrá que responder a la justicia. Ahí están las pruebas contundentes de la coacción, de la amenaza. Y no es la primera vez, ¿ah? Porque en la semana de los lamentables hechos que ocurrieron antes de Navidad, hay imágenes y videos también de él agrediendo justamente a mujeres humildes que venden en los mercados, ¿no? Bueno, se va a tener que saber a quién responde este personaje, ¿no? Porque está acompañado de otras personas también donde se ve amenazando, intimidando a los comerciantes.
Quería preguntarle si hay presencia de las Fuerzas Armadas y de la policía. ¿Cómo se está desarrollando esto? Sí, en las calles principales en Andahuaylas, de donde yo soy originario, yo nací en Andahuaylas, en lo que corresponde a la comisaría de Andahuaylas, que debemos ubicarnos como el andahuaylazo que hicieron los Humala, ahí se ha acercado, está la policía y hay soldados del ejército. De igual manera, están en la avenida Ramón Castilla, que es la calle principal, y el mercado principal de Andahuaylas también se ha cerrado, ¿no? Apoyando, entre comillas, el paro, ¿no? Pero evidentemente ha habido también cierto nivel de coacción, sobre todo por estos dirigentes que no entienden que es importante manifestarse, pero no pueden presionar y menos condicionar a la población. En el caso de Abancay, sucede lo mismo, sobre todo en el centro de la ciudad, en los alrededores de la Plaza de Armas, la calle, la Avenida Arenas, el sector del gobierno regional, pero hacia los lugares aledaños está prácticamente tranquilo, están abiertos las pequeñas bodegas, la gente está circulando. Ojo, no hay transporte público, porque en la mañana en Abancay sí estuvieron reventándole las llantas a algunos taxistas que estaban circulando. Entonces, hasta este momento no hay ningún tipo de movilidad de transporte público, ni las combis ni los taxis, ¿no? Eso también hay que hacer la precisión, porque evidentemente se ponen a buen resguardo. Pero en general, mi conclusión de lo que está aconteciendo en Apurímac, porque en las otras provincias la situación es un poco más tranquila, es que hemos llegado a esta situación de convocatoria de un paro nacional, pero que no está teniendo la respuesta que ellos esperaban, ¿no? Porque evidentemente hay una necesidad de trabajo. Ya muchas familias han sido perjudicadas con la semana de paralización y los daños que se han ocasionado, sobre todo en Andahuaylas y Abancay, ¿no? Y un dato muy importante es Chincheros, ¿no? Donde también hubo una confrontación, inclusive con policías heridos y se informaba que había un muerto también de parte de de los jóvenes que salieron a protestar. Ahí la situación está mucho más tranquila, está funcionando las actividades económicas. La carretera que une Ayacucho y la carretera que une Andahuaylas desde Chincheros, eso sí está bloqueada, ¿no? En algunos tramos, pero la actividad dentro de la ciudad es casi normal y es lo que sucede también en Ayacucho, ¿no? Porque eso es muy interesante. Ayacucho ha sufrido la mayor cantidad de víctimas lamentables en esta circunstancia, pero vemos en el mapeo de lo que viene aconteciendo que hay cierta tranquilidad, ¿no? Una tensa calma podríamos llamar, y eso es bueno porque al final que se manifiesten, que hagan la protesta, pero no podemos llegar a ese nivel de confrontación, de pretender agredir a las autoridades, destruir propiedad pública, privada y menos activos estratégicos, ¿no? Como destruir un aeropuerto. Eso creo que es el mensaje más potente que se debería dar, porque al final tenemos que buscar un consenso como sociedad, pues. Cuando afectas a sectores humildes de trabajadores, de comerciantes, trabajadores de mercado, en realidad estás golpeando al sector más sensible, ¿no? No tiene nada de, inclusive si se osan llamar de izquierda, no tiene nada de izquierda, no tiene nada de socialismo. Al contrario, es criminal, ¿no? Entonces podemos decir, señor Arce, brevemente nada más, que este paro ha sido un fracaso. ¿Lo podemos definir así? No, tampoco, de ninguna manera. Tenemos que ser muy responsables con las afirmaciones. El paro ha sido convocado, hay paralización, pero no ha tenido el impacto que ellos esperaban, ¿no? En los mensajes. Y por eso entiendo la desacreditación a la Marcha por la Paz, ¿no? Porque sabían que los iban a exponer, y que evidentemente una marcha por la paz no iba a haber actos vandálicos, actos de agresión como se ha estado dando el día de hoy, ¿no? Y lamentable, ¿no? Porque la información, por ejemplo, en Puno es que un grupo de manifestantes lo que hicieron es arrojar de un puente, ¿no? A un perro, y yo soy animalista, o sea, el sentimiento es de mucha contradicción, ¿no? ¿Cómo pueden ensañarse con un animalito, ¿no? Al final, el ser humano tenemos el deber y la responsabilidad de proteger a los animales. Es nuestra condición en la naturaleza, ¿no? Hay un proverbio chino que dice que de la manera como tratas a los animales te puedes describir qué clase de persona eres, ¿no? Entonces, es lamentable, ¿no? Estas acciones son aisladas, ojo, tampoco vamos a generalizar, pero es bueno resaltar, ¿no? Porque evidentemente tenemos que respetarnos, tenemos que aprender a convivir en sociedad, podemos tener las diferencias más profundas, pero seamos objetivos y comprometidos, sobre todo con una nación, ¿no? Nuestro país es el Perú y todos debemos remar para un solo lado, ¿no? Para el desarrollo.
¿Que tenemos que manifestarnos, que tenemos que protestar, que tenemos que levantar nuestra voz firme? Por supuesto que sí, pero dista mucho cuando haya este tipo de acciones, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor Arce, por estar con nosotros, dándonos un balance de las protestas, las manifestaciones el día de hoy, 4 de enero. Muchas gracias. Un gusto, como siempre, Mayra. Esperemos que pueda esto servir de experiencia para nuestra sociedad, para sobre todo la clase política, ¿no? Que tiene gran responsabilidad en toda esta situación que estamos viviendo. Porque al final, como titulaba mi artículo de hoy, esto no es un conflicto social, esto es un conflicto político, es una especie de lucha por el poder. Eso también es importante resaltar para que se pueda entender que acá está en juego intereses políticos, ¿no? Y que exponen justamente a los sectores más humildes, inclusive precarizados de nuestra sociedad. Por eso, exhortar y llamar nuevamente a la paz. Creo que el diálogo es el camino para solucionar cualquier diferencia. Muchas Muy gracias. bien, muchísimas gracias también a usted. Bien, y ahora nos vamos también a analizar a otro lugar, es Cusco, que también fue punto de las protestas. ¿Qué pasó ayer? Bueno, ayer se suspendieron las operaciones de los trenes, mandaron un comunicado diciendo que ante la convocatoria de las protestas preferían suspender las operaciones. Y pues en ese sentido se vio a muchas personas salir del circuito de Machu Picchu. Vamos con ese video. Lo que acabamos de ver es el resultado de la suspensión de operaciones del servicio de trenes ayer en el Cusco. Pero para tener un mejor panorama de lo que sucede hoy tras las manifestaciones, ya estamos conectados con Carolina Bayona, periodista. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Hola Maya, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos cómo es el panorama hoy, cómo están las cosas. ¿El paro convocado ha sido un fracaso o sí ha sido acatado? En la ciudad imperial de Cusco, a esta hora, Mayra, a las 4 de la tarde con 22 minutos, está en este momento cayendo una torrencial lluvia. Hay rayos, truenos, de tal forma que ha dispersado a los pocos manifestantes que todavía estaban en las arterias de nuestra ciudad. A esta hora en Cusco, a las 4:30 prácticamente, el paro convocado por las organizaciones sociales de izquierda ha sido un fracaso. Tomando en cuenta que también desde muy temprano la Policía Nacional del Perú, hay un nuevo general aquí llamado Javier Vela, hizo un izamiento en la Plaza Tupac Amaru, Mayra. La Plaza Tupac Amaru está ubicada en el distrito de Huanchas, en la ciudad imperial del Cusco, y es una plaza parecida a la Plaza Manco Cápac en el sentido de que ahí se reúnen las organizaciones sociales, ahí se convocan los dirigentes. Entonces, en esa plaza, donde también es la sede de la región policial, hoy el nuevo general ha asumido funciones y ha desplegado a más de 500 policías, porque eran batallón tras batallón, era un gran contingente policial. Han izado la bandera junto además con el representante del ejército en Cusco, y luego de hacer este izamiento han hecho un despliegue por las arterias. Es decir, hoy hemos visto a cientos de policías en batallones cantando el himno de la policía, con la banda de la policía desfilando por las arterias de la ciudad. Y luego de eso, ya a partir de las 12 del día, recién se activaron los manifestantes. No piquetes, sí algunos bloqueos fuera de la ciudad del Cusco, en las provincias, pero el corredor turístico, que es esto que es entre Cusco, Ollantaytambo, ha sido totalmente liberado y ha habido un paso regular. ¿Y cómo queda la situación de los turistas que aún permanecen en Machu Picchu? No le escucho. ¿Me escuchaste, Carolina? ¿Cómo queda la situación de los turistas que aún permanecen en Machu Picchu? ¿Cómo están ellos? ¿Se sabe el número exacto de turistas que se han quedado? Respecto a los turistas, me decías. Sí, a los turistas.
Oh, correcto, sí, Mayra, es que debe ser también por el fuerte, la lluvia torrencial que está cayendo en este momento en Cusco. Respecto a los turistas, nos hemos contactado recientemente para hacer una actualización desde Machu Picchu. Lo que ellos nos informan es que ya se conocía de la suspensión del servicio de trenes desde ayer, de que Perú Rail no iba a atender 4 de enero o desde el 4 de enero no iba a haber servicio de trenes en Perú Rail y que Fretranza no iba a atender el 4 y el 5 de enero. Ante eso, los trabajadores del Ministerio de Cultura, la Dirección Desconcentrada de Cultura acá, los dueños de las agencias de turismo, la Cámara de Comercio, todo esto de Machu Picchu, de estos gremios turísticos de Machu Picchu, lo que han hecho es informar esto a los turistas. Actualmente en Machu Picchu, pueblo, hay 800 turistas por día, que es una cantidad muy mínima, lo que normalmente hay justamente por la cancelación de paquetes turísticos. Entonces, lo que nos han indicado es que ellos han avisado, los gremios turísticos han avisado de que no iba a haber servicio de tren. Por lo tanto, anoche aproximadamente 800 turistas, es la cifra que nos ha dado el señor David Moreno del Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu, más o menos 800 turistas se han ido hacia las instalaciones del tren y han abordado todos los trenes de la tarde. El último tren ha sido 9 de la noche, donde han, la palabra correcta no es que han abandonado, sino que se han trasladado, han adelantado su salida, ¿no? De Machu Picchu Pueblo. Lo que les preocupa ahora a ellos es saber la cifra de los turistas que se han quedado. Hay turistas que han ingresado y lo tengo por acá anotado, que recurren para ir hacia Machu Picchu por una zona amazónica y por Camino Inca. Entonces, hoy en la noche van a saber cuántos turistas todavía están ahí en Machu Picchu Pueblo para poder trasladarlos de Machu Picchu Pueblo a Ollantaytambo, que es el pueblo más cercano y que solamente se pueden trasladar ahí en tren. Entonces, les preocupa que el servicio de tren se haya suspendido por 2 días. Y ellos indican no era necesario porque, como vemos, las manifestaciones no han logrado ser tan radicales como la anterior vez. Muy bien, Carolina, esperemos entonces que el orden, la serenidad, la calma continúe en Cusco. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Solamente, Mayra, quería recalcar este tema que ha sido tan importante para nosotros, el tener a un nuevo general ahí, a la Fiscalía de Prevención del Delito, tan temprano, con los policías desfilando en todas las arterias, indicando de que no iban a permitir ningún acto vandálico ni que se tentara contra el aeropuerto. Entonces, hasta ahora, final de la noche, el paro convocado por los gremios de izquierda del Cusco ha sido un fracaso. Y en este momento, total normalidad. En Cusco solamente no ha habido transporte urbano, combis, pero por lo demás, normalidad en nuestra ciudad. Gracias. Bien, Carolina, seguramente vamos a estar comunicadas para saber y que nos actualices el estado también de Cusco conforme vayan pasando estos días de convocatoria de protestas y marchas. Bueno, hasta aquí ya tenemos el panorama más o menos elucidado para ver cómo se viene desarrollando y también cómo está la presencia de la policía y de las Fuerzas Armadas, tan importante. Nosotros vamos a regresar con más información.